Buenas tardes, estudiantes. Espero se encuentren todos muy bien. Esta es la segunda parte de la unidad 2. En la primera unidad vimos la educación, los conceptos de educación y pedagogía, la complejidad de ambos conceptos, analizamos los niveles de análisis y las diferentes formas en las que se presenta la educación. Pero también me gustaría que recuerden y que busquen, en todo caso, entre sus materiales, la última parte de lo que decía Durkheim acerca de cuál es la función de la escuela para que después la retomemos en el análisis. Igualmente, cuando iniciamos la segunda unidad, tomamos en cuenta los conceptos de socialización primaria y secundaria, capital cultural y códigos lingüísticos. Y en esta segunda parte vamos a tomar específicamente la escuela, la naturalización de la misma y la reproducción social y cultural. Vamos a iniciar de esta manera. Cuando retomamos el concepto de socialización, vimos que este es un proceso de aprendizaje social que es continuo, pero que no es de ninguna manera absoluto ni mecánico, sino que es un proceso completamente dinámico y que tiene que ver con el aprendizaje y la internalización de pautas sociales, culturales, morales, del lenguaje que posibilitan el ser parte de un grupo social. En la socialización primaria veíamos también que era muy fuerte la presencia de la carga emocional y afectiva y que ahora en el proceso de socialización secundaria se vuelve a dar el mismo proceso de aprendizaje social de pautas sociales, culturales, morales y de un lenguaje que es propio de la institución en la cual el sujeto busca incorporarse. Nosotros vamos a centrarnos en la institución escolar y la escuela tiene esas pautas culturales, un lenguaje, conductas que son aceptadas, así como que necesitan ser aprendidas y son impuestas a través de todas las prácticas escolares para justamente garantizar que los estudiantes la aprendan. Retomamos entonces esta idea inicial de la escuela. La escuela, tal como la conocemos nosotros en la actualidad, no siempre estuvo de la misma manera. Se puede decir que el surgimiento y la génesis escolar resulta de un proceso histórico, político, social, económico y cultural de aproximadamente entre los siglos XVI y XVIII en la modernidad. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sobre esos factores políticos, sociales, culturales y económicos que posibilitaron el surgimiento y la creación de la escuela. En la cuestión política, es un momento en el que la clase social alta, la monarquía, comienza a debilitarse y comienza el surgimiento de los estados nacionales. Por consiguiente, era necesario para la clase que estaba gobernando en estos momentos conocer, controlar a la población. Entre las clases, entre los factores económicos, ya se estaba comenzando a producir los primeros inicios de la máquina, los inicios de la revolución industrial, por el avance de la ciencia, por el avance de la tecnología, y se comienzan a producir grandes movimientos migratorios del campo a la ciudad, por el hecho de que las máquinas ya no eran tan, que por las máquinas el trabajo del hombre, del peón, ya no eran tan necesarios y por consiguiente era importante en la búsqueda del trabajo migrar hacia las ciudades. Entre los factores sociales es importante reconocer que aparece y se consolida una nueva clase social, la burguesía, que se enriquece gracias al comercio y que por este mismo enriquecimiento compra propiedades y ya se encuentra en la posesión de bienes materiales y comienza a competir
con una monarquía y una clase alta muy empobrecida, no solamente por la cuestión económica, sino también caída a menos por la cuestión política. Y también hay factores culturales que se inician ya desde el Renacimiento por el hecho de que el hombre es habilitado a pensar y a conocer. Y esto es importante porque es lo que va a dar surgimiento al avance de la ciencia y junto con esto la mecánica que favorecerá luego lo económico. Estos factores políticos, sociales, culturales y económicos son algunos de los que van a permitir el hecho de reconocer la necesidad de una institución que pueda albergar a los niños mientras las madres trabajan. Este es un claro propósito. El Estado, los grupos sociales, la sociedad necesita que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo y que los niños en esta edad sean reunidos en sitios seguros donde al mismo tiempo aprendan lo básico para ser parte del grupo social. Y cuando hablamos de aprender lo básico, se refiere a homogeneizar al grupo que está llegando del campo, de ciudades diferentes, y tienen que unificar el idioma, unificar las tradiciones, la cultura, y que entre ese grupo social se fortalezca el espíritu de la sociedad moderna, lo que podríamos también reconocer como la formación del ciudadano moderno. Estos eran los objetivos y los propósitos del Estado, por lo cual el Estado asume la responsabilidad creando el dispositivo escolar, creando este dispositivo que posibilitaría enseñar lo mismo a todos, logrando una cierta economía respecto de este proceso de formación. Y aquí recordemos esto que yo planteaba inicialmente. La última parte de la ficha número 1 hablaba de Durkheim y cómo Durkheim genera, nos lleva a pensar en cuál es la función social de la educación y que él la planteaba como que la función de la educación es la socialización y el objetivo era lograr la cohesión social. Esto llegaba a pensar en esto, en que era importante dotar a los niños y a los jóvenes de conocimientos que les permitan ser parte del grupo social, reconocer cuáles son los valores, cuáles son las actitudes, cuál es el conocimiento básico que le hace ser parte del grupo. Y este proceso de enseñanza y de aprendizaje es lo que retomando el trabajo de Silvina Wirtz, se reconoce como la simultaneidad sistémica. La escuela como un sistema organizado en el cual congrega a los niños y jóvenes en grupos de edades homogéneas, va enseñando y dotando a ellos de conocimientos básicos que les permitan incorporarse. Ahora bien, cuando pensamos en que es la escuela la que genera el aprendizaje de los niños y de los jóvenes, también tendríamos que pensar qué es lo que se enseña, ¿sí? Porque ¿en dónde está el éxito de la escuela? Si pensamos que el éxito de la escuela en realidad está muy criticada últimamente, cuáles son las funciones que cumple o cuál es, por ejemplo, el propósito, porque en realidad el conocimiento abunda en diferentes lugares, no es necesario saber todo en la escuela, de hecho, no siempre enseña bien. Y todas esas críticas hacen pensar en cómo la escuela se ha mantenido y cómo es que la escuela ha generado este proceso por el cual todos reconocemos la presencia necesaria y hasta de alguna manera obligatoria como es la naturalización. Si pensamos en esto, la escuela no existió siempre
y tampoco de la misma forma. Históricamente nosotros recién podemos hablar de un edificio único, con una única función, podemos hablar de espacios en el que se reúnen los niños de las mismas edades y que están a cargo de un docente que es titulado y que es el que está preparado para enseñar a los niños. Pero no siempre existió de la misma manera. ¿En dónde está el éxito? Podríamos pensar en al menos algunos hechos. Cuando el Estado organiza este dispositivo y este servicio educativo para todos los niños y niñas, le establece como obligatoria. La ley de la educación reconoce la obligatoriedad desde los 3 años hasta los 18 años, 17, 18 años. Y son todos estos años de 280 días al año aproximadamente de escuchar el mismo discurso, de escuchar las mismas pautas sociales, culturales, las normas, el control del cuerpo, el disciplinamiento, bajo argumentos y bajo prácticas que son muy precisas y concretas. Pensemos, por ejemplo, en un día escolar. No necesariamente siempre lo planteamos, pero a ver, no todos los niños y niñas se levantan con muchísimas ganas a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana para ir a la escuela. Hay una presión y hay una obligación que lleva a que los niños, contra sus propios deseos muchas veces, se levantan y asistan a la escuela. Esa obligatoriedad está sostenida por la sociedad y por las mismas familias. Por las familias porque reciben ciertas compensaciones y beneficios por llevar a los niños a la escuela. Pensemos en los planes, en los planes que favorecen la inserción de los niños en la escuela, también las pensiones que se cobran por mantener a los chicos en la escuela y las sanciones que tienen por el hecho de retirarlo de la escuela, ¿sí? Pero también es obligatoria civilmente, porque hay muchas instituciones que reclaman o exigen el estar escolarizado para poder acceder a ciertos otros servicios. La vacunación, por ejemplo, está de la mano de la función escolar, en el hecho de que siempre se están exigiendo, o todas las campañas de vacunación se realizan también junto con la escolarización. Están tomadas de la mano. También pensemos que la escuela representa la autoridad para los niños y para la misma sociedad. La escuela, si bien es cierto, se reconoce que no todo el conocimiento está dentro de la escuela, al menos sí representa la autoridad. Y aunque últimamente los docentes están siendo muy atacados y muy criticados, incluso han perdido la estima social que antes era característica, la maestra, el profesor siguen siendo estimados por los docentes, por las familias y por la misma sociedad civil. Esto es lo que también se ha permitido y lo que ha generado esta obligatoriedad. Pensemos, por ejemplo, en los niños, desde que son muy chiquititos, piensan en la escuela como un paso hasta necesario y obligatorio. De hecho, llegan a la escuela sabiendo ya de la seño, reconocen pautas incluso o prácticas que anticipan a la escuela el uso del uniforme, del delantal, del uniforme, la mochila escolar, los útiles escolares, que son todas unos actos y prácticas que favorecen la presencia en el discurso y en las representaciones de los niños acerca de lo escolar y de la escuela. Esa presencia permanente en todos los discursos
desde el siglo XVIII son los que nos hacen ver como natural la presencia de la escuela en nuestras vidas. Y no solamente de la escuela y la educación, sino que la forma la hemos ido aceptando como natural, como normal, por el solo hecho de que es cotidiana. Como siempre estuvo, así es. No hace falta que nos remontemos mucho en la historia, si pensamos nosotros en nuestra familia más inmediata. Nuestros padres, nuestros abuelos, si alguno tiene la suerte de convivir con bisabuelos o de haberlos conocido, si les pregunta acerca de la escuela, las prácticas y las formas escolares no han variado mucho. Probablemente hayan algunas cuestiones que la hacen diferente, pero no han variado mucho en la esencia. Y eso nos permite sostener la idea de que la presencia de la escuela es permanente y continua en nuestra vida y que no es posible imaginar nuestra existencia sin la escuela. Por otro lado, tenemos que pensar también cuál es uno de los factores que garantizan el éxito de la escuela es que ya venimos educados en, en el tema escolar y de la escuela desde mucho antes de ingresar. Porque si bien es esto, nuestra familia nos imponen límites, nos imponen normas, también sabemos y se puede reconocer que los límites y las leyes familiares es como que tienen vigencia en ese núcleo. Pero también reconocemos que hay leyes sociales más grandes que superan lo meramente familiar. Y cuando los niños y las niñas se incorporan en el mundo escolar, comienzan a conocer las normas, los límites. Y no solamente las normas, las leyes, sino también las sanciones. Esto de que se habla o de que últimamente ya se ha extendido más la idea del disciplinamiento como uno de los procesos que se viven en la escuela, es muy fuerte pensarlo, a ver, con algunos ejemplos. Ustedes, estudiantes, se podían levantar en cualquier momento en clases mientras la maestra hablaba, mientras el profesor dictaba la clase. Si alguno lo hacía, seguramente que iba a tener no solamente el castigo, el llamado de atención oral, sino también una sanción que podía ser más o menos grande según el docente, según la escuela. Esas normas, esas leyes, junto con las que se aprenden en la casa, son los que también podríamos reconocer, como Fernández Enguita lo anticipa en sus textos, lo que se llama el control social. Este control social se establece cada vez que en la casa la madre le dice no. Cada vez que forma el límite, los niños y las niñas comienzan a entender cuáles son las normas, cuáles son las reglas. Y en la escuela, obviamente, se refuerzan. En algunos momentos, en algunas cursadas, yo ponía siempre un ejemplo medio tonto, pero que por ahí ejemplifica un poco esta situación. Yo siempre les preguntaba a los chicos y a las chicas que estaban presentes en el aula, ¿ustedes ya han matado a alguien? Por supuesto que las caras de asombro siempre se presentan. ¿Matar a alguien? Y las respuestas son no. No, no hemos matado a nadie físicamente, no en nuestra imaginación. Pero, ¿por qué no hemos matado a alguien? Seguramente que ganas, seguramente que idea, incluso hasta en la imaginación lo podríamos haber hecho, pero no lo hacemos físicamente porque sabemos que es un delito, sabemos que va contra las leyes, sabemos que hay una sanción y que esto lo hemos ido aprendiendo desde que somos
desde que somos niños, desde que somos infantes, con cada no que la mamá o el papá nos dicen en nuestras casas, con cada no en la escuela, se va fortaleciendo ese control social y el éxito se presenta cuando ya no necesitamos que alguien nos diga, hoy no tenés que matar a nadie, porque ya hemos asumido interiormente, tenemos internalizada la ley social que nos dice no matarás. ¿Está? Entonces, volvamos a esta idea de la naturalización. Hemos planteado en todo este tiempo que la escuela ha quedado naturalizada en nuestro pensamiento y en nuestra vida. Pero es como que recién nos estamos dando cuenta de que tan profundamente la teníamos naturalizada cuando el año pasado dejamos de asistir. Cuando el 2020, con la cuarentena y producidos por la pandemia del coronavirus, nos alejó del edificio escolar, es como que ahí nos dimos cuenta de que todas las certezas que teníamos construidas acerca del mundo escolar, del aprendizaje y de la educación quedaron completamente suspendidas. Especialmente lo que se perdió en la escuela o de la escuela fue el tiempo y el espacio escolar. Porque en la escuela tenemos un tiempo para el aprendizaje y un tiempo para el recreo, un tiempo para el ocio permitido, un tiempo en el que me conecto con el otro, que no solamente es mi compañero o mi compañera, mis amigos y amigas, sino que también puede ser el otro que es el portero, el del kiosco, las otras maestras, el director o la directora de la escuela. Pero hay un otro adulto que está presente. De la escuela también hemos perdido el encontrarnos con los otros con los que cumplimos el mismo rol. Somos estudiantes y como estudiantes tenemos o reconocemos ciertas acciones y prácticas que nos son comunes. Todos los estudiantes somos iguales en la escuela, pero también hemos perdido el hecho de que alguien explique lo que hay que aprender o cómo estudiarlo. Porque en la casa, en nuestro hogar, el espacio que tenemos es el único espacio. No, no siempre hay un espacio para aprender y para estudiar que sea diferenciado de los otros espacios. El tiempo también es compartido y es un tiempo en el que está el trabajo, el aprender, y si se cumple otro rol en la familia, son todos trabajos que se tienen que realizar en el mismo tiempo. Pensemos incluso en las familias en las que solamente hay un celular y el docente se conecta o envía los trabajos o las clases y las explicaciones y se pueden ver solamente cuando el dueño del celular regresa a la casa. Los tiempos están completamente cambiados y mutados en esta situación de lo virtual. Ustedes no saben en qué hora estoy yo grabando esta clase. Yo les puedo decir buenos días y en este momento en realidad son las 20:43. Pero ustedes lo pueden ver a la mañana, a la siesta o a la noche, según cuando puedan hacer eso. Pero también se han perdido otras cosas en la escuela. Especialmente se ha perdido alguien que explique de manera presencial, constante y sin cansancio los temas que tienen que ser aprendidos. Y también se han perdido otros grupos de apoyo en lo emocional. Ustedes han visto también a través de las noticias que en estos tiempos de cuarentena se han incrementado los abusos sobre niños y niñas y jóvenes. Y situaciones que a lo mejor en la escuela los niños y niñas podían contar con alguien que escuche, alguien que lleve
a la justicia a los abusadores o que brinde salud, que brinde contención emocional. Y todo eso se ha perdido en estos momentos de la virtualidad. Pensemos también en que el éxito de la presencia de la escuela en nuestras vidas tiene que ver con lo que se enseña. Entonces analicemos qué es lo que se enseña en las escuelas. Se enseñan saberes, conocimientos, contenidos, valores y conductas. A través de todas las prácticas escolares, desde izar la bandera, cantar el himno, formar fila, entrar al aula, sacar la carpeta, compartir o no compartir las tareas con los compañeros, callarse y escuchar la clase del docente, no interrumpir al profesor, pedir permiso para hablar, pedir permiso para ir al baño. No se puede comer sino solamente cuando toque el timbre para el recreo. A ver, todas estas prácticas están encerrando un conocimiento que es muy fuerte y es muy rico respecto del análisis que se puede hacer de cómo esto se ha internalizado de tal manera que fortalece la idea no solamente de la naturalización, sino de otro proceso que viene también de la mano de la naturalización. Y entramos en el último tema de esta unidad, que es el de la reproducción social y cultural. Cuando en la unidad número 1 comenzamos a analizar los polos de tensión que Nassif nos presentaba, tomábamos el polo de la función social que tenía y veíamos en un polo la conservación y la transformación, la reproducción o la producción. Tomamos el de la reproducción social y cultural y lo relacionamos ahora con lo que Fernández Anguita comentaba en el texto que leímos de él. Él decía que para que una sociedad sobreviva precisaba 3 tipos de reproducción. La reproducción biológica para que el nacimiento y crecimiento superara los índices de mortandad de un grupo social, o sea que crezca en número. Una reproducción económica para que haya el consumo de los bienes y recursos que este grupo social de personas necesita para ser fuerte, pero también que produzca un poco más para que pueda competir económicamente con los otros grupos sociales, pero que también necesitaba la reproducción social y cultural que garantizara la conservación de la cultura, la transmisión de la cultura y al mismo tiempo producción de mayor cultura en este grupo social. Pero la reproducción social y cultural, con la sociología crítica, podemos analizarla desde otro punto de vista, y es el hecho de que las personas que están en los grupos sociales eh, a través del cambio generacional, sigan permaneciendo en el mismo estatus o posición social. En algún momento habíamos comenzado a dialogar acerca de las diferentes clases sociales. Reconocíamos en grandes líneas la existencia de 3 clases sociales: una clase social alta, una clase social media y una clase social baja. La reproducción entonces estaría explicando por qué no hay grandes cambios sociales. ¿Por qué las personas que están en la clase social alta siguen permaneciendo en los mismos lugares de poder político, económico y social? ¿Y por qué tan poca gente de sectores sociales medios y bajos logra cambiar su posición? Y es el hecho de que tanto las costumbres, las tradiciones y las pautas culturales, como los beneficios que da el obtener educación y un capital cultural certificado, posibilita que las personas puedan acceder a mayores y nuevos beneficios.
Pero también es cierto que no todas las personas pueden acceder a esos beneficios por el hecho de que siempre se encuentran con trabas o por cuestiones de trabajo o por cuestiones familiares que imposibilitan continuar manteniendo los beneficios de un ascenso social, o que no pueden continuar con estudios o con trabajo por diferentes motivos. Esto hace que la clase social baja no pueda acceder a todo el circuito educativo y a veces tenga que egresar de la escuela para insertarse en el mundo del trabajo, y si ya no tiene educación, no tiene títulos escolares que le posibilitan cambiar de trabajo, va a continuar en una edad adulta manteniendo el mismo trabajo que probablemente sus padres lo iniciaron en la vida. Entonces, en una familia de clase pobre, donde la familia son peones, son obreros, los hijos, si no pueden continuar con la escuela, probablemente continúan con el mismo trabajo, con el mismo tipo de trabajo. Y en una siguiente generación, cuando estos niños ya se transformen en adultos y formen una familia, probablemente no puedan acceder a otro tipo de trabajo. Y de esa manera se continúa con ese círculo que hablamos de la reproducción social y cultural. Si lo llevamos al ejemplo extremo de clase alta, en una familia de clase alta, es muy probable que los padres posibiliten que sus hijos se incorporen en las escuelas, que estos chicos transiten toda la escolaridad primaria, secundaria, superior, y que por haber obtenido un título profesional puedan ellos a su vez en una siguiente generación mandar a sus hijos nuevamente a las escuelas sin tener que verse interrumpida esta trayectoria escolar. Y de esa manera se sigue transitando en el mismo circuito social, y por esto se produce la reproducción social y cultural. De una manera mecánica podríamos decir que esto funciona. Ahora bien, tampoco podemos decir que esto sea absolutamente mecánico. Los cambios en la estructura social y económica sí se pueden dar. De hecho, todos los sociólogos que hemos estado analizando, Fernández Enguita, Berger y Lachmann, Pierre Bourdieu, también aclaran que la socialización no es completa, no es perfecta, no es absoluta. Siempre existen estos cambios que posibilitan que sujetos de clase baja o media puedan acceder por el beneficio del trabajo, por beneficio de la educación, a un cambio social. Pero que esto no es una realidad que llegue a muchas personas. Lo que sí podríamos analizar, como para dar un cierre también a esta segunda parte de la unidad 2, es que esta reproducción social y cultural tiene un aspecto que es completamente criticable y negativo, por el hecho de que también se naturaliza y también se acepta como natural y como inevitable el hecho de que esto se dé. Por ahí se escuchan algunos discursos todavía de que, y bueno, está bien que sea así porque siempre se dio, porque siempre se vivió de la misma manera, y siempre los ricos ganan, o nosotros no, a mí no me da, yo no puedo. Esos discursos son los que posibilitan la reproducción social y cultural. Y cuando las personas nos damos cuenta de esos bloqueos, de esos obstáculos, es justamente cuando debemos superarlos, justamente porque no son naturales, sino que son arbitrarios. Cuando nos damos cuenta de que eso no es normal, es común,
pero no es normal que suceda, entonces se puede romper el ciclo de la reproducción social y cultural. Bueno, espero que con la lectura de los textos puedan encontrar mayor sentido en estas clases y los espero en clases de consulta que podamos organizar para facilitar la comprensión de estos temas. Hasta luego, estudiantes.